hablando de Cuba por Lili Telles, que en algún momento dijo que qué bueno que ya se iban los doctores cubanos y ahora se disculpa con el pueblo cubano por el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo se ha generado ruido en torno al tema de Cuba y en México, en Estados Unidos, alrededor del mundo? La infodemia desatada, y creo que deben de asumirse como responsables también en artículo 19 por esa infame foto que se usaba como de Cuba, pero en realidad eran celebraciones por la caída de Mubarak en Egipto hace algunos años, querido Jorge. Sí, fíjate que este proceso de la infodemia a nivel mundial, a nivel especialmente América Latina, España, pero también en otros lugares, es muy interesante porque demuestra también la infodemia que existe en México. Es decir, cómo a partir de un elemento que es una manifestación en Cuba, que hay miles de manifestaciones en todo el mundo, pero esa manifestación se empieza a crear un nudo y una narrativa y un proceso también en redes sociales de que el gobierno cubano está a punto de caer. Y entonces a partir de ahí se empiezan a decir, hay unos tweets muy interesantes de cómo, digamos, vía Twitter, de redes sociales, se empezó a impulsar este SOS Cuba, ¿no? Y eso generó una cantidad enorme de mensajes en contra del gobierno de Cuba y a favor de la libertad y la democracia, pero que en realidad tienen como fines muy claros. Y claro que es muy simbólico lo que representa Cuba, no solo para la izquierda, sino también para el proceso histórico que ha vivido y que vive América Latina, ¿no? Es un caso emblemático del siglo XX y también del siglo XXI. Entonces, esta andanada mediática encabezada por medios de comunicación transnacionales de origen estadounidense, CNN y varios medios que siempre han buscado que el régimen emanado de la Revolución Cubana caiga, y después estos medios tradicionales. En el caso mexicano fue muy claro cómo hubo una gran tendencia. Por ejemplo, Chumel Torres, que a mí me sorprende que como lo mencionas ahora, ¿no? Que ahora se diga que él y se suma y que él se piense como de mega izquierda, pues en realidad es completamente lo contrario. Me acuerdo muy bien cómo se burló de Evo Morales y del gobierno democrático que hubo en Bolivia, y cómo celebró el golpe de Estado, cómo ataca a partir de su cuenta de Twitter lo que sucede en Cuba. En fin, todas estas cuestiones que van generando un conjunto de falsedades que se van esparciendo por todas las redes y que llegan al caso más grotesco, bueno, no el más grotesco, pero uno de los más grotescos, que es el de artículo 19, porque artículo 19, como Andrés Manuel lo ha repetido muchas veces y como está clarísimo, tiene financiamiento de Estados Unidos. Es decir, es una organización transnacional que está en Inglaterra, pero que la parte que corresponde a México y al Caribe está financiada por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, esta organización, como bien lo mencionas, pone una foto de Egipto y afirma que es una manifestación multitudinaria en La Habana. Y entonces su mensaje es: por favor, señor presidente, no violente, no reprima a las personas que están. Es decir, ya está diciendo que en el gobierno cubano se va a reprimir. Y esto es muy grave porque no solamente es esta organización que está financiada y que son los intereses, sino es el elemento de la infodemia y de las mentiras repetidas constantemente. Lo que hemos visto es fotos de manifestaciones multitudinarias de otros lugares diciendo que es Cuba, fotos de actos de violencia de otros lugares diciendo que es en Cuba y que la policía de Cuba reprime brutalmente a la gente. Después, fotos e imágenes que están fuera de completamente de contexto, y así se genera una andanada mediática que está claramente en esta intención de que el régimen
de el actual régimen cubano, pues se ha derrotado, y entonces que lleguen, pues claro, los intereses de Estados Unidos. A mí me parece que es muy interesante cómo se manejó esto, y me parece que es muy denigrante también la forma en cómo los medios de comunicación mexicano han tratado el tema. Yo ayer escuchaba en un programa de radio que una persona, un presentador de noticias, creo que era el programa de no sé si era del Heraldo Radio o de otras radiodifusoras, decía que había 2 manifestaciones en la Embajada de Cuba en México. Una que estaba a favor de la libertad y de la democracia, y otra que estaba a favor de la pobreza, de la violencia y del comunismo, ¿no? Entonces, es una cosa de generar risa, porque prácticamente los medios de comunicación mexicanos, que después nos quieren dar clases de cómo hacer periodismo, se ponen al nivel de Chumel Torres o de Lili Téllez. En este sentido, como bien le hace el tuit, ¿no? O sea, le ofrezco disculpas al pueblo cubano porque Andrés Manuel no dice la libertad. O sea, son esta derecha y estos conservadores que parecería no que estamos en el siglo pasado, sino que estamos en el siglo XIX, porque hay muy poca reflexión, y sus guerras sucias, sus mentiras y sus falsedades son de un cinismo verdaderamente terrible. Si tú analizas a todos los medios de comunicación y digamos los líderes de opinión anti-AMLO, están ahorita apostándole a una intervención militar en Cuba, diciendo que como hay manifestaciones, pues entonces esto está justificado. Y lo que tenemos es que uno de los únicos países, o el país que tiene más adelantado en América Latina el desarrollo de 2 vacunas, es Cuba, a pesar de uno de los bloqueos económicos más brutales que ha habido en la historia de América Latina, que es el bloqueo que Estados Unidos tiene con la isla y que se ha endurecido hace 6, 7 años desde que llegó Trump, y que ha continuado con el gobierno de Joe Biden, ¿no? Entonces, me parece que es clarísimo que estamos ante un ataque mediático a un proceso histórico como es el que ha vivido Cuba. Oye, mi querido Jorge, por